nosotros. Así que hoy estaremos viendo la parte 10 de las crónicas de Daniel. Y si has tenido la oportunidad de ver esos últimos mensajes, la parte 9, la 8 y demás, sabrás que terminamos en lo que fue el capítulo 5. El capítulo 5 ya lo terminamos y hoy vamos a comenzar el capítulo 6. Pero antes de eso, acompáñame, quiero orar por este tiempo que el Señor nos entrega. Padre Santo, gracias te doy por esta oportunidad que tenemos, Señor, de congregarnos, de estar juntos en casa, en familia y poder recibir esto que tienes preparado para nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada y dé fruto a su tiempo. Gracias te doy por cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, y los que nos siguen a través del YouTube. Señor, bendíceles y que esta sea una mañana para experimentar tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen, muy bien. Bueno, como les decía, vamos entonces a empezar a ver este capítulo 6 del libro de Daniel. Acompáñame, si tienes contigo tu Biblia física, si la tienes digital, enciéndela. Si la tienes física, no la prendas, porque si la prendes le estás prendiendo fuego y estamos aquí encerrados. Por favor, sé consciente, pero bueno, si la tienes digital, préndela y vamos a ir viendo esto juntos. Daniel 6, versos del 1 al 3. Dice de esta manera: le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Vamos a hacer nada más un breve recap de lo que fue el capítulo pasado para que nos situemos en medio de la historia. Vimos anteriormente en el capítulo 5 que se encontraba este rey llamado Belsasar. Era el rey regente en ese momento de Babilonia. Ya habían pasado ya varios reinados, ya no existía ya Nabucodonosor en la foto, sino que era Belsasar. Entonces Belsasar decide armar una fiesta por lo grande, tanto es así que toma incluso hasta las copas del templo para beber vino con sus invitados y Dios se enfurece por toda esta situación, pero estaba en medio de todo eso, de todo ese jolgorio, de toda esa fiesta, el ejército medo-persa en la puerta. Le estaban tocando así a Belsasar. Estaban listos para conquistar Babilonia. Y Dios dicta una sentencia y pone una escritura en la pared. Esta es la pintura que estuvimos viendo la semana pasada. Y obviamente esa misma noche, Belsasar termina siendo asesinado y Babilonia cae bajo el ejército medo-persa. Entonces, ahora nos encontramos ya en el capítulo 6 y estamos parados exactamente en este punto de la historia. Tras haber ganado Babilonia, los medo-persas colocan a un gobernante para que estuviese al frente de todo Babilonia, estuviese reportando todos los movimientos en Babilonia. Ese gobernante era el rey Darío. Darío, como todo buen administrador, ahí está Darío, como todo buen administrador, ¿qué fue lo que él hizo? Él puso orden en los temas del reino, empezó a poner orden. Entonces, ¿el que hizo? Remueve a todos los que estaban en los cargos de autoridad y él empieza a poner a su gente de confianza para que no digan de que eso es de los tiempos de ahora. Eso siempre ha existido. Sale un gobierno, entra el otro, se cambian todas las cosas. Y entonces, como ves en los versículos que leímos, Darío nombra a 120 sátrapas que eran como, digamos, como corregidores, así, de que estaban pendientes de diferentes áreas de Babilonia, y a 3 administradores. De esos 3 administradores, uno era nada más y nada menos que
Daniel. Pero ojo, Daniel no se encontraba entre estos 3 administradores por su cara bonita. Tampoco estaba ahí porque tenía más palanca, tenía más labia con el rey, qué sé yo. Tampoco estaba ahí porque era el más fuerte, el más imponente, el que más así transmitía así como respeto, como que, oh, el gran Daniel. No. En este momento de la historia, Daniel tenía nada más y nada menos que 80 años de edad. Y era un viejito. Pero ¿a qué voy con todo esto? Jamás es demasiado temprano ni demasiado tarde para ser usado por Dios. Es lo que quiero que quede en tu corazón esta mañana. ¿Qué distingue a Daniel entonces en medio de toda esta gente? ¿Cómo él se gana así el favor de un rey nuevo que ni lo conocía? ¿Cómo? Por sus cualidades extraordinarias. Y sabes, hay una gran diferencia entre ser cualificado y ser calificado. Hay una gran diferencia entre las dos. Aunque es una palabra que es complementaria, existe cierta diferencia entre los dos. A lo mejor Daniel no era el más calificado para el trabajo. A lo mejor no era el más calificado. A lo mejor no era el que era más rápido, más hábil. O sea, estamos hablando de un señor que ya estaba en una edad muy mayor. A lo mejor tampoco era el más rudo, el más amenazante, para que cuando él llegaba a una de las regiones decían: ahí viene Daniel, seamos cuidadosos. No, a lo mejor no era por eso. Pero lo que sí era que delante de Dios contaba con la cualidad más aplastante y extraordinaria de todas. Y esa era una actitud extraordinaria, una buena actitud. Mira, a todos nos encanta trabajar con personas de buena actitud. A todos nos encanta trabajar con personas de buena actitud. Y seguramente Daniel era uno de esos. Seguramente Daniel era uno de que, todos buscaban ver, yo quiero trabajar con Daniel. Daniel es lo máximo. Ahora, esto para Daniel fue algo tan positivo como negativo. ¿Por qué? Porque es cierto que su actitud le abrió muchas puertas. Su actitud extraordinaria de excelencia le abrió muchas puertas, pero también levantó de entre los suyos, de entre los que estaban trabajando a su lado, de entre los sátrapas, levantó un par de celitos. Ya vamos a ver. Los sátrapas se preguntaban: ¿cómo podemos derribar a Daniel? ¿Cómo podemos sacarlo del cargo? ¿Cómo podemos eliminar a ese? Se me hace tan molesto ese Daniel. Y yo me imagino que de repente ellos se pusiesen a evaluar, a ir preguntando de dónde venía este. Y la gente le empezaba a contar y a hablar en Babilonia y se quedaban, bueno, ¿qué hacemos con él? Él fue desterrado, o sea, sobrevivió a un destierro. Sobrevivió al cautiverio porque fue puesto en cautiverio. Sobrevivió a servir a un rey tan sanguinario y destructor como Nabucodonosor. Sobrevivió a múltiples guerras e intentos de asesinato. Incluso no solamente sobrevivió a Nabucodonosor, sino también a 6 reyes que estuvieron en sucesión. Ese viejito está hecho de hierro. Dios mío, lo más... Yo siento que lo más seguro ellos estaban: ¿qué rayos hacemos? ¿Cómo podemos acabar con este tipo? ¿Cómo los derribamos? Y entonces empezamos a ver lo que se desarrolla en los siguientes versículos. Daniel 6 del 4 en adelante. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel
a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y dijeron: ¡que viva para siempre el rey Darío! Esos sí eran los lambones. ¡Que viva para siempre el rey Darío! Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expíe usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Mira, Daniel era tan íntegro que trataban de buscarle a él alguna cosita por algún lado, algo tiene que tener oculto, algún esqueleto en el closet, algún asunto sin resolver, pero no encontraron nada. Igualito como hoy en día, ¿verdad? Siempre cuando vienen de repente estas temporadas de elecciones y demás, lo podemos ver en cualquier país, sea Panamá, sea Estados Unidos, por todos lados. Vemos que cuando está a punto de ocurrir esas semanitas o ese mes de elecciones en redes sociales, en un montón de sitios, empieza la tiradera y la sacadera de papeles. Y que mira, ve, pero este hizo esto y este hizo esto y este tiene negocios con este y tal y tal y tal. Siempre. Eso es una constante en todos lados porque es parte de la naturaleza humana, el querer ver qué hizo mal el otro para echárselo en cara. Entonces, Daniel era también funcionario, si te pones a ver. Es más, Daniel fue funcionario durante 50 años de su vida. ¿Qué funcionario trabaja 50 años de su vida que conozcamos vivo hoy en día, que tú digas, este man nunca se le encontró absolutamente nada? Ese unicornio está difícil de buscar, ¿verdad? 50 años en un puesto alto del gobierno. Ni siquiera que era un funcionario pequeño. Estaba en un puesto alto de gobierno donde se manejaba los bienes del reino. O sea, era algo donde era sumamente sencillo hacer una que otra tramoña. Pero a Daniel nunca se le encontraron ni planillas raras, ni sobornos, ni acusos de algún delito, ni escándalos. Nada. Ese era Daniel. Sus enemigos revisaron toda su vida y no encontraron nada. Y créeme, si hubiera sido algo chiquito, si fuese chiquito, lo más seguro lo hubieran tomado y lo hubieran amplificado, le hubieran metido toda clase de cuentos afirmándose en esa pequeñita cosa que tenía Daniel, pero no encontraron nada. ¿Qué tuvieron que hacer entonces? Inventarse algo. Cuando no encuentran nada, ¿qué tienen que hacer? Inventarse algo. Y esto me pone a pensar lo siguiente: que esto sea nuestra meta en la vida. Vivir una vida tan íntegra que en el momento que quieran poner algo en tu contra o hacerte daño o perjudicarte, tengan que inventárselo todo. Amén. Ahora, no me malinterpreten. No quiero decir con esto que Daniel estaba libre de errores o de pecado. No. La Biblia solamente nos habla de 3 que jamás pecaron. Bueno, los 2 primeros eran Adán y Eva antes de la caída, y el siguiente era Jesús. Jesús jamás pecó. Son las únicas personas que te puedo mencionar con peso de las escrituras que nunca pecaron. Daniel era alguien íntegro. Hay diferentes maneras de cómo definirlo, pero la manera en que la quiero definir el día de hoy contigo es que ser íntegro es ser alguien de un solo ánimo, de un solo discurso y de un solo carácter.
Ser alguien íntegro es ser una persona en la que tú puedes hablar así en lo público y que de repente en su casa sigue siendo la misma persona. No de que cuando de repente está en la iglesia, está con la gente, oh, el hermano ahí en fuego, ahí que no sé qué. Y de repente en la casa, ni los platos lava. Manda por un tubo a su mujer, manda por un tubo a sus hijos. No, eso no es ser íntegro. Miren, a mí me gusta, a veces a mí y a Jamie nos dicen de por qué somos tan abiertos en esas cosas. Nosotros somos mucho de invitar a la gente también para que, hey, vengan a nuestra casa. Durante muchos años nosotros abrimos nuestra casa a células, a reuniones y demás. O sea, Jamie y yo estamos acostumbradísimos a atender gente en nuestra casa. Y una de las cosas al principio de nuestro matrimonio que siempre era algo bonito recibir eso de las personas, era que nos decía que nosotros éramos los mismos, tanto aquí como en casa. Cuando de repente me veían de que yo me pongo así bien meloso con ella, que le digo mi amor, mi Bonnie, que no sé qué, es la misma cosa en casa. Aunque no hubiese nadie ahí delante, es la misma cosa en casa, porque es que yo no sé ser otra persona que yo. Lo mismo Jamie. Y eso es lo que me gusta, que la gente reciba y perciba ese valor. Entre cielo y tierra no hay nada oculto y Dios lo conoce absolutamente todo. Seamos íntegros, seamos los mismos, de un mismo discurso, un mismo carácter y un mismo ánimo. Entonces, los sátrapas se preguntaban todavía, ¿cómo podemos derribar a Daniel? Y vemos en el capítulo 6, verso 5, que hablan lo siguiente, pero eso concluyeron. Por eso concluyeron. Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Ellos sabían que no podían acusar a Daniel de absolutamente nada. Que si querían ponerlo entre la espada y la pared, entre un asunto en el que podía ser comprometido, su posición era colocándolo en una situación que comprometiera su obediencia a Dios. Entonces hicieron su investigación, comenzaron a ver cómo eran los hábitos de Daniel, demás. Y lo único que encontraron es que si podían usar la obediencia de Daniel a Dios en su contra, la tenían ganada. Porque sabían que Daniel no iba a dejar de ser obediente a Dios. Si podían meterlo en algún problema de que de repente colocase a Daniel a su Dios por delante del rey, de los intereses del reino y demás, ahí ya lo tenemos atrapado. Te hago una pregunta. ¿Podrían decir eso de nosotros? ¿Podrían decir eso de ti y de mí? Que si quisieran meternos en una situación, dañarnos de alguna manera, que lo único que tendrían que hacer es colocar y comprometer nuestra obediencia a Dios. ¿Podrían decir eso de nosotros? Esto nos pone a pensar mucho. El mundo a lo mejor no sabrá y no conocerá cada detalle minucioso de tu teología, de tus tiempos de oración con Dios, de cuando alzas las manos en medio de la alabanza, todos los cantitos y todas las canciones, tu playlist de Spotify cristiano y todo lo que compartes y demás. A lo mejor la gente no conocerá eso de tu vida, pero sí podrá ver los frutos que hay en tu vida. Si caminas o no en integridad. Hay personas que la única Biblia que leerán en su vida será la vida tuya. Pues lo repito, hay personas que la única Biblia que leerán en su vida es tu vida. Daniel 6:6 dice, entonces esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey, lo cual es una gran mentira porque Daniel era uno de los sátrapas, así que eso lo hicieron ahí a puerta cerrada, ¿no?
Que viva para siempre el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. A puertas cerradas se pusieron de acuerdo en usar la vieja y confiable, la que nunca falla, alimentar el ego del rey. Vinieron ahí, su majestad, grandioso, poderoso rey Darío. ¿Sabe lo que debe hacer? Como usted es el rey, el Dios para nosotros durante 30 días. Debería exigir que solamente usted sea adorado. En esos tiempos, el rey era considerado como un emisario de Dios, era como un Dios en la tierra. Así que ellos decían, sí, nada más te adoremos solamente a ti. El que no lo hace, al foso de los leones. Si estuviste con nosotros en las últimas prédicas y al comienzo de la serie, sabrás de que esto suena como que un poquito igual. En el libro de Daniel se repiten muchas situaciones y me da risa. A mi esposa y a mí nos encanta animar a la gente cuando pasan tiempos difíciles, duros en tu vida y ves de que es como la misma cascarita, es porque, ¿sabes qué? El diablo no es creativo. El diablo no es creativo. El diablo va a querer venir con la misma estrategia, de la misma manera. Y si no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a lo que Él te quiere zafar de ese asunto, caemos redonditos una y otra vez en lo mismo. El único que tiene poder creativo es Dios. Satanás no. Él siempre va a tener la misma estrategia, ese aburrido, cero creativo. Ya saben, calificativos. Entonces, cuando apelan al ego de Darío, Darío viene y dice, claro que sí, perfecto. Vamos entonces a expedir aquí una ley que promueva que durante 30 días solamente yo sea adorado. Es más, capaz es hasta positivo porque la gente se reúne, la gente comienza pues a adorar junta. Es algo positivo que nos juntemos con un solo fin. Y qué mejor que adorarme a mí. Yo pienso que lo más seguro eso fue lo que estaba ahí articulando Darío en su mente. Entonces Daniel 6, versos del 8 al 9 dice: expide usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Voy a explicarte algo rapidito. En el imperio medo-persa, cuando un rey promulgaba una ley, una vez esta ley estaba promulgada, ni siquiera el mismo rey podía echar para atrás una ley. Si ya estaba escrita, si ya estaba promulgada, por eso que le exigían tanto, escríbala, no podía ser echada para atrás. No. Esto debido a que en su cultura, como te lo explicaba hace un momento, el rey era considerado como una figura divina. En otras palabras, cualquier cosa que el rey ponía por ley, lo tomaban como si fuese algo de los mismos dioses que ellos adoraban. Así que toda ley era divina y no se podía echar para atrás. Entonces Darío promulga la ley que nadie puede orar a ningún dios que no sea yo durante 30 días. ¿Y qué hace Daniel? ¿Qué hace Daniel en medio de esto? Daniel 6:10 dice: Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Cómo ves? La fidelidad de Daniel es puesta a prueba. Ahora, no malinterpretes algo. Daniel era un excelente servidor público.
Si estuviste viendo los capítulos anteriores, te darás cuenta que a pesar de servir a figuras como por ejemplo Nabucodonosor, él lo hacía con excelencia, con excelencia. Él era un excelente servidor público y seguramente lo quería seguir siendo con su nuevo jefe, claro. Pero Daniel también sabía que el Rey de Reyes, el Señor de señores, merece una lealtad superior. Superior. Amén. Daniel rehúsa darle a cualquiera su obediencia, porque su obediencia pertenecía primeramente a Dios. Ahora, quiero que imagines la escena conmigo un momento. Daniel orando en su habitación, recuerda que estaba la ventana abierta viendo hacia Jerusalén. Lo más seguro, como era un funcionario importante, él tenía, qué sé yo, sirvientes en su casa. De repente entra el sirviente, lo ve orando y le dice: Señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está orando? ¿No se acuerda del decreto del rey? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está siendo desobediente a el decreto? Eso es peligroso, lo puede matar. Yo me imagino que si capaz se lo dijo en medio de lo que estaba orando, Daniel seguía allí arrodillado. Y cuando termina de orar, se levanta, se voltea y le dice: no. ¿Sabe lo que es realmente peligroso? Que yo le sea desobediente a mi Dios. Es mejor asumir el riesgo de ser obediente a Dios que darle la espalda y ser obediente a los hombres. Vuelvo y te repito, es mejor asumir el riesgo de ser obediente a Dios que el darle la espalda y ser obediente a los hombres. Entonces Daniel oró, dio gracias a Dios como hacía de costumbre. Como hacía de costumbre. Daniel no permitió que el decreto cambiara sus costumbres, cambiara lo que siempre él hacía, sus acciones con el Señor. Daniel no oró menos, pero tampoco oró más. Eso es una cosa que te quiero resaltar. Porque promueven el decreto y tampoco fue de que Daniel fue, qué sé yo, a el centro de una plaza, pararse en una caja y comenzar a orar ahí para que todos lo vieran y decirle de que sí, que esa ley que había puesto el rey Darío, mira, aquí tengo el papelito, lo rasgo, lo rompo delante de ustedes. No, él no hizo eso, pero tampoco se amedrentó y dejó de orar. Él siguió haciéndolo tal cual tenía por costumbre. Ninguna ley infundió temor en su corazón. Él siguió orando y teniendo su relación con Dios. Oró tal cual siempre lo hacía. Daniel era un hombre que caminaba con Dios. No cuando comenzó la ley que Darío promulgó, no. Él lo hacía desde siempre, desde niño. Daniel toda su vida de oración y excelencia la cultivó desde muy pequeño. Y rápidamente quiero hablarte de algunos hábitos de oración de Daniel que también los podemos implementar en nuestra vida. Y lo vemos ahí expresado en esos versículos. Número 1, Daniel oraba en su cámara secreta. Eso nos habla de intimidad. Intimidad. Daniel no oraba para impresionar a gente. Daniel no oraba para que dijeran: wow, qué lindo ora, wow, este viejito es increíble, es lo máximo. No. Daniel no oraba para impresionar a los demás. Daniel oraba porque él estaba impresionado por lo grande que era su Dios. Punto 2. Daniel oraba con sus ventanas abiertas a Jerusalén. Eso nos habla acerca de la memoria. El hacer memoria. Oraba hacia el templo, porque en el templo de Jerusalén era donde se realizaban los sacrificios.
Era donde se realizaba el sacrificio que cubría los pecados del pueblo, los cubría. Y si lo traducimos al tiempo de ahora, de hoy en día, de este lado del pacto, cuando oramos haciendo memoria, significa hacer memoria al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que no cubrió nuestros pecados, sino que Él eliminó, rompió, quebró, quitó de la faz de la tierra el decreto de muerte que estaba sobre nosotros, muriendo en nuestro lugar. Amén. Lo tercero, Daniel oraba de acuerdo a las Escrituras. Su oración era bíblica. En el libro de Primera de Reyes vemos algo que escribe Salomón. Salomón pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo cada vez que lo hacían en dirección al templo. Lo dice en Primera de Reyes 8:30, dice: oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. El punto 4 es que Daniel oraba de rodillas. De rodillas, eso nos habla de rendición. De rendición. Porque cuando estamos delante del Rey de Reyes, no podemos entrar con soberbia. No podemos entrar pidiéndole a Dios: oye, concede lo que te estoy pidiendo, hazme caso, haz tal cual te estoy pidiendo. ¿Por qué no haces lo que te pido, Dios? No. Cuando entramos delante de su presencia, nuestra voluntad queda de segundo para pedir que se cumpla su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Lo quinto, Daniel oraba 3 veces al día. Eso nos habla de qué? De constancia. Te hago una pregunta: ¿no crees que Daniel era alguien ocupado? Él era un funcionario del más alto nivel. Del más alto nivel. Lo más seguro, él tenía que estar disponible para el rey 24 horas al día. Lo más seguro no tenía tiempo de descanso, qué sé yo, pero aún así tenía 3 encuentros con el Señor de oración, que no creo que eran de 5 minutos. ¿Será que nosotros también estamos así de ocupados? No creo. Punto 6. Daniel oraba y daba gracias a Dios. Eso nos habla del agradecimiento, de ser agradecido. El agradecimiento es la cura para la amargura. El agradecimiento es la cura para la amargura. El punto 6. No te salió ahí. Caramba, se me pasó a exportarlo. Perdonen. El agradecimiento es la cura para la amargura. Nunca oramos bien delante de Dios con un espíritu amargado. Claro que puedes venir con tus problemas delante del Señor, eso es correcto, es más, es sano, lo debes hacer. Pero así también ven con acción de gracias delante de Él. A veces cuando uno ora con agradecimiento es que te das cuenta de que a veces esas cosas que le pides a Dios ya las resolvió. Eso cambia nuestra manera de ver las cosas. Ahora Dios no por lo que Él pueda hacer por ti, sino por quién es Él para ti. Y quiero meter ahí un plus, porque pienso que es interesante resaltarlo. Daniel tenía por costumbre hacer todas estas cosas que te acabo de mencionar. Daniel no comenzó desarrollando estos hábitos de oración cuando entran los medopersas en escena, no. Lo hacía desde siempre. Lo hacía por costumbre. Esto nos habla que lo que siembras hoy dará forma a tu futuro. Vuelvo y repito, lo que siembras hoy dará forma a tu futuro. Comienza hoy. No lo dejes para después. ¿Qué pasó entonces después de la oración de Daniel? Bueno, Daniel 6, del 11 al 14, ya estamos más o menos terminando.
Sí, pastor, porque hace calor. Termine breve. Ya van a ver, ya van a ver. Daniel 6, del 11 al 14 dice: cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto según ustedes? Todo el que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarnos. Estos versos no nos hablan de la manera como Daniel fue descubierto, cómo fue atrapado. Pero sabemos que de alguna u otra manera vinieron con el bochinche al rey. Lo pusieron al mismo rey entre la espada y la pared. Rey, esto es lo que tú promulgaste. ¿Qué pasó? Tu propia ley no la puedes violar según las costumbres de los medos y los persas. Darío sabía que había metido la pata. Al mejor de sus funcionarios, al más excelente, le había puesto el jaque mate él mismo. Por eso es que durante todo el día él buscó la manera de cómo revertir lo que había hecho. ¿Sabes por qué? Porque también según la ley de los medos y los persas, si condenaban a alguien a muerte, la ejecución no era de que bueno, hasta que salga la resolución de no sé qué cuántos, si colocan ahí ¿cómo se dice? Un medio legal o algo así. No. Era sentenciado y a la mañana siguiente al foso de los leones. No perdían el tiempo. ¿Qué pasará entonces con Daniel? ¿Qué sucederá aquí en medio de esto? Bueno, lo veremos la siguiente semana. Lo veremos la siguiente semana. Hoy la próxima semana veremos lo que sucede con Daniel. Pero lo que no dejo de pensar al ver lo que está descrito en todo este capítulo 6 del libro de Daniel es lo muy afortunados que somos tú y yo. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Quiero compartirte muy rápidamente una historia. Y ya con esto ya terminamos. Hay un pastor llamado Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro. No es brasileño, sino que es un pastor fundador de una iglesia llamada New Hope Christian Fellowship en Honolulu, en Hawái. Él, junto con su equipo, suelen hacer viajes para poder equipar y darle herramientas y poder animar a líderes y a supervisores de obras y de iglesias en China. Si no lo sabías, en China, bueno, últimamente ha salido mucho en las noticias, incluso hace poco salió de que han empezado a publicar en China una versión modificada de la Biblia. O sea, en China es ilegal ser cristiano. Y, sin embargo, es una de las iglesias más crecientes a nivel global. ¿Y cómo se sostiene? A través de algo llamado la iglesia underground en China, la iglesia clandestina. Y el pastor Wayne comentaba que de vez en cuando él realiza estos viajes misioneros, una vuelta fue a la provincia de Hunan. Y a ese hotel donde él estaba hospedándose llegaron 22 líderes que para llegar a ese hotel, la conferencia, lo que iban a estar allí reunidos, iba a durar 3 días, pero para llegar a ese hotel
cada uno de esos líderes tenía que tomar un viaje por tren de hasta 13 horas. Una vez llegaban al hotel, tenían que subir de 2 en 2 por el elevador para no encender las alarmas y que la gente, los policías que estaban a su alrededor no vieran eso como sospechoso. Para subir por el elevador de 2 en 2 y entrar en una habitación chiquitita. En un cuarto pequeñito, 22 personas más el pastor Wayne. Entonces Wayne se reúne con estos 22 líderes en una habitación pequeñita, con un piso duro de madera, sin aire acondicionado. ¿Ya ven por dónde viene la cosa? Sin aire acondicionado, en medio del verano abrasador en la provincia de Hunan, en China. Y Wayne cuenta que cuando se hacen estos entrenamientos, uno no para de enseñar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todo el día completo enseñando. Y en medio de la enseñanza, él para por un momento y le pregunta a los 22 que estaban ahí presentes, porque algo le comía la curiosidad, y le pregunta: si fuéramos atrapados en este momento, ¿qué pasaría conmigo y con ustedes? Y la respuesta que le dieron: bueno, usted sería deportado en menos de 24 horas y cada uno de nosotros iría a 3 años de prisión, a la cárcel. Y eso quedó, wow. Y más o menos, ¿cuántos entre ustedes, cuántas personas están supervisando, cuántos están liderando? Y ellos se ponen a hacer la cuenta. Poco más de 20 millones. Ahora te digo, pongámonos en contexto. En China hay 1.3 billones de personas. Y nada más esos 22 que estaban allí, 20 millones. Entonces, Wayne empieza a contar de que él había traído consigo 15 Biblias. Entonces él, entre los 22, reparte las 15 Biblias. Obviamente, 7 de ellos se quedaron sin Biblia. Y les dice: bueno, vayamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer todos juntos. Entonces, en lo que iban a comenzar la lectura, él ve una señora entre las bancas, así como los que ustedes ven allí, que de las Biblias que él repartió y que ella recibió, se la da a la persona que tienen al lado. Y comienzan a leer todo el capítulo, 2 de Pedro, capítulo 1. Y es de repente en ese momento que algo llama la atención del pastor Wayne. Ve que mientras estaban leyendo, la señora comenzaba a recitar el capítulo entero de memoria. De memoria. Cuando llega el primer descanso del entrenamiento, se acerca la señora y con mucha curiosidad va y le pregunta: vi que recitaste el capítulo completo de memoria. ¿Cómo te lo aprendiste? ¿En medio de qué tiempo te lo aprendiste? ¿Cuándo lo aprendiste así de memoria todo entero? Y ella le dice: bueno, yo he memorizado ya varios capítulos y varios libros. Y él le pregunta: ¿pero cómo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Y dice la señora: bueno, en prisión. Y ella le dice: tenemos bastante tiempo libre en prisión. Y con esa misma cara, Wayne le pregunta: pero ¿no que cuando entras a la prisión te quitan la Biblia y o sea, te la decomisan? Y ella dice: sí. Por eso es que mientras estamos en prisión, hay personas que infiltran papelitos donde escriben fragmentos de la Biblia y nos los entregan. Y Wayne le dice: ¿Y qué pasa si te encuentran el papelito? Te lo decomisan también, ¿verdad? Ella dice: sí. Por eso es que lo memorizamos tan rápido como podemos. Y lo siguiente a mí me quebró. Dice ella:
Porque podrán quitarnos los papelitos, pero lo que está grabado en tu corazón no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Cuando llega el final de todo el entrenamiento, de todo este entrenamiento, los 3 días que estuvieron ahí sentados, Wayne estaba enamorado de estas personas. Estaba quebradísimo, enamorado de estas personas. Y les dice, yo necesito orar por ustedes. No tienen ni idea de lo que me han bendecido. Permítanme orar por ustedes. Díganme en qué dirección puedo orar por ustedes. Y ellos le dicen, Pastor Wayne, no sabe cuánto anhelamos el poder vivir lo que ustedes viven. El poder reunirnos cuando nos dé la gana. El poder ser igual que ustedes. ¿Puedo orar para que seamos igual que ustedes? ¿Y sabe lo que le dijo Wayne? No voy a hacer eso. Eso no lo voy a hacer. Ellos de repente están así con los ojos pelados, incrédulos, porque decían, no, él estará molestando. No. Pero él dijo, no, muy en serio, no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque ustedes viajaron en tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si te toca manejar por más de 1 hora, la gente no va. Ustedes se sentaron en un piso de madera duro, en el piso duro, durante 3 días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En mi país, si la gente se tiene que sentar por más de 40 minutos, se para y se va. Ustedes no solamente se sentaron por 3 días en aquel piso duro, incómodo, sino que también no teníamos aire acondicionado. En mi país, si la gente llega y sabe que no hay aire ese día, se van. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia. Ninguno las lee. Y ustedes difícilmente tienen una Biblia completa. Tienen que leerla de pedacitos de papel. No oraré para que ustedes se parezcan a nosotros, sino que voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. No sabemos lo privilegiados que somos. La libertad que nosotros gozamos de este lado del mundo es para que las iglesias estuvieran llenas a reventar. Mira cómo está eso. Es una iglesia subterránea, es una iglesia clandestina. Esos que están ahí, mira, es más, hasta puedes notar que hay señoras, hay varios que tienen la Biblia, ¿sabes? Hay algunas que no tienen la Biblia levantada, lo más seguro también ellas se la saben de memoria. Y nosotros luchamos con pararnos un domingo a las 9 de la mañana para llegar, obviamente, a tu iglesia temprano a las 10. Desayunado, vestido, llegas en, 30, 40 minutos por mucho. Los domingos no hay ni tráfico. Y a veces te preguntas, ¿será que voy hoy o lo veo online? A veces no tenemos idea lo privilegiado que somos. Y este mensaje, mira, no es con intención de señalarte ni poner algún peso en tu corazón, sino que es
para que le des gracias a Dios por gozar lo que otros tienen que vivir por sacrificio. Nunca tomes otro encuentro con Dios de manera casual. Nunca vuelvas a tomar la decisión de ser un simple espectador. Aprovecha cada minuto, cada segundo que puedas en su presencia. Porque otros literalmente tienen que tomar la decisión de adorar a Dios o de morir al instante. Jesús pagó un precio muy alto, para que nosotros lo consideramos como algo opcional. Quiero animarte hoy a que oremos y que pidamos que el Señor avive el fuego en nuestro corazón, porque ciertamente gozamos del privilegio de poder encontrarnos con Él, pero puede ser posible que en un futuro aquello no sea tan fácil. Por lo mismo, busquémoslo mientras pueda ser hallado. Encontrémonos con Él mientras sea todavía algo que hacemos con toda libertad. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?